Continuamos en el de eso se trata. Ya está aquí con nosotros Fritz Glockner. Anda por aquí, Fritz. Fritz, te busco. ¿Dónde estás? Cálmate, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás? Qué gusto saludarte, Fritz. El gusto es mío, queridísimo. Aquí andamos, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Evidentemente me hiciste correr para llegar a este Como debe de streaming, que no fuera ser, como por... debe de ser. Tienes que- que hacer tus pasos ahí para mantenerte en forma, Fritz. No, bueno, ya escuchaba yo al querido Eguíbar con estas recomendaciones, ¿no? Para mí es el champiñón. ¿Por qué? No, pues es el apodo que tenía de joven. Buenos días, Ya. caballeros. Bueno, ya Querido está aquí Hugo. también el doctor Hugo. Oye, ¿Cómo pero el estás? Champi, bien, Ricardo. Saludos al auditorio. Buenos días, qué gusto verlos. Oye, Aquí pues a ver, listos. tenemos libro, Fritz. Cuéntanos, qué maravilla. Habemos El, libro, el, el- habemos el libro. movimiento lechero, ni más ni menos. Paradigma en Puebla. Así es, querido, así es, queridas, queridos. Me niego a insistir en que se nombre como movimiento lechero, Está porque bien. así lo hemos Perdóname la catalogado. vida, pero así lo conocemos, ¿no? Ya. Eso, pero ya hay que modificarle porque fue un movimiento cívico popular impresionante. O sea, Claro. el reducir a que un pequeño grupo de lecheros hubiese ocasionado la caída del gobernador Antonio Nava Castillo es reducir la historia, digamos, ¿no? Es como de pensar que únicamente llegó un español y conquistó a un indígena hace 500 años. Claro, Entonces, claro, claro. cuando de pronto te vas Simplificas dando todo un momento importantísimo de la historia, ¿no? Sí, cuando de pronto te vas percatando y vas analizando que el año de 1964 es un año de rebeldía, es un año de rebelión, es un año de voces que se plantearon modificar la actitud autoritaria de un gobernador en un momento histórico tan importante, porque estamos hablando del 64, la transición del presidente electo Gustavo Díaz Ordaz y el presidente electo Adolfo López Mateos. Esta historia se convierte en un paradigma maravilloso. De pronto tengo la posibilidad de encontrarme en el Archivo General de la Nación, ahí por a principios del siglo XXI, el documento que incluye los informes de la Dirección Federal de Seguridad, donde te das cuenta que minuto a minuto, de abril a noviembre del 64, hay una vigilancia de la DFS en nuestra ciudad impecable. ¿No? Hay casi cada 5 minutos un informe de qué pasó, de quién se movió, de quién no se movió, qué hicieron los Oye, universitarios. ¿Qué? yo no te dio la oportunidad de leer tu libro, Fritz, pero, Ya, a ver, vámonos a otra parte, mi querido Hugo. yo se lo pedí a Hugo y Hugo todavía no me lo da, pero, Ahora resulta que tú eres el culpable, Hugo. pero a ver, Siempre, vamos a hacer esto. es muy fácil, ya sabes. Platícame ese laberinto. Es decir, a ver, por un lado estaba el gobernador, ¿no? Por un lado estaba el presidente de la República, la universidad, este grupo popular, pero ¿cuál era la relación, Fritz, de el gobernador con el presidente en ese momento? No, bueno, aquí es paradigmático en función de que estás hablando de el candidato ganador, el gobernador, perdón, el presidente electo es Gustavo Díaz Ordaz, oaxaqueño autonombrado poblano, ¿sí? Claro. Y entonces eso genera toda una situación de qué es lo que va a pasar. Me queda clarísimo que de pronto la Dirección Federal de Seguridad atiende Puebla como tal, debido a que en marzo del 64 se suscita este meeting donde en la ciudad de Chihuahua no permite los campesinos, los normalistas, que se lleve a cabo el acto proselitista de campaña de Gustavo Díaz Ordaz y terminan incendiando el templete. Por lo tanto, dicen qué puede pasar en Puebla. Y entonces, evidentemente, se vuelcan a intentar que no exista ningún tipo de situación irregular, tomando en cuenta que Puebla desde el 61 ya traía toda una tradición de confrontación entre los carolinos y los fúas. Recordemos que 3 años antes se estaba generando este movimiento de reforma universitaria.
que precisamente me llega familiarmente, muy directamente. Perdón, paréntesis, agradezco que me nombren doctor, pero doctor era mi abuelo que curaba las enfermedades venéreas en la Puebla de esos años. Yo soy nada más Fritz Glockner, perdón por la... Cierro paréntesis, mamila. La gracia es que evidentemente había una relación de complicidad, había una relación de compadrazgo, había una relación de simpatía de parte del gobernador Antonio Nava Castillo, tanto con el presidente saliente como con el presidente electo. Entonces, por eso es muy... Mira, ahí está, perdón, Fritz, ahí está tu libro en Kindle ya. Ahí lo pueden conseguir inmediatamente. Ya ves, Ricardo, por 119.20 pesos. Qué mal me vi, qué codo. Ahorita mismo lo compro, no te preocupes, Fritz. Y todavía, no, ¿qué pasó? Aquí te vamos a dar, aquí todavía no resolvemos, perdón, Fritz, te interrumpí, pero es que todavía ni sabemos cómo vamos a regalar las cortesías para nuestros oyentes. Bueno, eso se arregla. Vamos a ver si... Sí, lo tendremos que resolver de alguna forma. Sí. De alguna forma se los podemos hacer llegar. Pero bueno, síguele Fritz, con esta crónica que es bien interesante. Por favor. Adelante. Bueno, luego de esta disertación sobre cómo carajo vamos a hacer regalar libros, que eso me encanta. Si se dan cuenta, estoy en la función de la regalada de la colección 21 para el 21. Entonces, que mi querido Hugo diga vamos a regalar libros, me parece fascinante, chingado, ¿no? Y más aún un libro de mi autoría. Pero bueno, insisto, sí era curioso analizar este momento histórico, repito, a partir de cómo carajo, de pronto, cae un gobernador en pleno momento de autoritarismo priista que cuenta con la simpatía de Adolfo López Mateos y con la simpatía de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué carajo se genera? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo cae entonces? Bueno, por eso insisto en que tenemos que renombrar como el movimiento lechero y se genera más bien unas voces en rebeldía donde se conjunta y se suma a la totalidad de la población de la ciudad de Puebla, por ejemplo, y de parte del Estado, donde incluso los contrarios de hace 3 años antes, o sea, del 61, los Juárez y los Carolinos, de alguna u otra manera suman esfuerzos para romperle la madre a Antonio Nava Castillo. ¿A qué me refiero? Que de alguna otra manera es la sociedad civil, las amas de casa de la clase media, de la clase alta, porque evidentemente se había iniciado la indignación a partir de cómo carajo estaban maltratando a ese hombre bonachón que todas las mañanas a las 7 de la mañana con su corneta, llegaba a tu casa a entregarte tus litros maravillosos de este líquido, ¿no? Lechero, y que ponías a hervir la leche para cortarla, para pasteurizarla, y generaba esta hermosa nata que terminabas tragándote en una concha. Entonces, esta actitud represiva ante ese pequeño sector evidentemente destapa la indignación de la sociedad y esto provoca, por supuesto, un movimiento donde salen a la calle, repito, los pequeños, los medianos y parte de los grandes comerciantes, salen a la calle los que simpatizaban con el bando FUA en el 61, salen a la calle los carolinos, salen a la calle los estudiantes, los campesinos, los lecheros, y son tantas voces en rebeldía que provoca que, más allá de simpatías, más allá de complicidades entre presidente saliente, presidente entrante, evidentemente no tienen otra oportunidad más que pedirle la renuncia a Antonio Nava Castillo al gobierno del estado de Puebla, y contaba con las simpatías que termina siendo nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, la amistad sí, el sistema sí seguía permitiendo de alguna otra manera el apapacho a sus hijos ilustres, digamos, ¿no? Y entra como gobernador interino Aarón Merino Fernández, de quien se cuenta que no fue tan mal gobernador, aunque evidentemente da continuidad a la historia del priismo y a la historia de corrupción y a otras historias más, ¿no? Oye, interesante. Y este movimiento forma parte de esta constelación que hubo, pues prácticamente en todo el país, de movimientos que eran sintomáticos de lo que vendría próximamente, ¿no? Sí, ubicamos y siempre he dicho, tenemos antecedentes históricos.
El 60-61 es, por ejemplo, la primera gran caída de un gobernador autoritario, que también es... Ubiquemos que a partir de la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, se nombran gobernadores a antiguos generales revolucionarios. Y hago así las comillas porque no fueron realmente luchadores que estuvieron en 1910, en 1914, 17, 20. Eran generales un poco revolucionarios de pacotilla, pues, ¿no? Eran generales un poco de la segunda generación, ¿me explico? Como el caso de Raúl Caballero Aburto en el estado de Guerrero y de Antonio Nava Castillo en el caso de Puebla, o el caso de Giner Durán en el estado de Chihuahua. Pero entonces estamos hablando de cómo en ese momento, en la segunda mitad de los años 50 y los 60, son nombrados gobernadores estos generales con una actitud de la nueva clase política revolucionaria, muy autoritarios, donde en ambos, gracias por quitarme el doctor, mira, me hicieron caso. No me fueran a pedir una consulta para, como si fuera yo mi abuelo y no podría yo curarles, ya sabemos qué tipo de enfermedades venéreas, ¿no? La gracia es que, insisto y regreso, se genera esta generación de gobernadores autoritarios y que lleva 60-61 a la caída con otro movimiento social muy importante en Acapulco, en Iguala, con la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto, por ejemplo. Eso es 60-61. Que donde se repite la historia en Puebla para el caso de Antonio Nava Castillo. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente estamos ante un momento histórico trascendente. Por desgracia no cayó Giner Durán en Chihuahua, que es el que provoca o el que enfrenta este intento de asalto al cuartel Madera un 23 de septiembre de 1965, y es el que tiene esta frase lapidaria donde a la hora de enterrar a los insurgentes revolucionarios plantea: tierra querían, denle tierra hasta que se atasquen, y entierran los cadáveres sin ningún tipo de caja, ni mucho menos. Pero bueno, me estoy desviando. Volviendo a Puebla, insisto, dime, Hugo, levantaste la mano como buen alumno en la escuela, como buen alumno en clase de Zoom. Yo creo que es importante la pregunta que voy a hacer, ya para terminar, no hay que abusar mucho del tiempo del programa, pero uno de los rasgos característicos del libro de Fritz, y creo que es un acierto, es de dónde tomó la información. Por favor, háblanos de eso, ¿no, Fritz? Tus fuentes, porque no habían sido explotadas, no estaban contadas, no habían sido consideradas para contar toda esa historia política. Claro, como historiador tenía yo que irme, primero, encuentro, como ya mencioné, este archivo maravilloso de la DFS, pero entonces había que hurgar con las demás fuentes. ¿A qué me quiero referir? Evidentemente, la pequeña bibliografía que ya se había publicado al respecto, evidentemente la hemerografía, había que irse a la hemeroteca a revisar día por día qué decía la prensa poblana. Y evidentemente la prensa poblana estaba dividida en dos: el Sol de Puebla, que evidentemente defiende al gobernador y dice que es el comunismo el que está pretendiendo derrocarlo y y la Opinión de Puebla, por ejemplo, que respalda el movimiento, ¿sí? Dos, había que irse a los personajes históricos. Ubiquemos que maravillosamente me entero que mi antiguo maestro de matemáticas en primero de secundaria, curiosamente fue agente de la Dirección Federal de Seguridad y era uno de los agentes que actuó en el 61 y en el 64. Y él me entrega y me obsequia el archivo personal que tenía con todos los desplegados, con todos los volantes, con toda una reflexión de material gráfico impresionante. Entonces, había que entrevistarlo a él. Había que entrevistar también a Gabriel Guarneros, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad en Puebla, el cual estuvo entre 1961 y 1985 como delegado de la Dirección Federal de Seguridad en Puebla. ¿61-85? Sí. Cosa inédita en la historia de la DFS, porque evidentemente los iban cambiando de estado en estado para que no tuviera la complicidad con los grupos delincuenciales, pero en el caso de Gabriel Guarneros es único y es el delegado que se mantiene todo este momento histórico para Puebla. Había que entrevistar evidentemente a los antiguos participantes, a los jóvenes, mi queridísimo el doctor Ramón Beltrán, a Carlos Martín del Campo, que es uno de los líderes más rijosos, digamos, más izquierdistas, más ultra, y que nadie había tocado las puertas de la memoria de Carlos Martín del Campo. Entonces, había que entrevistar a los actores, a los sujetos históricos, había que acudir, evidentemente, a las fuentes primarias, como se diría en cualquier tipo de historiador, y había que hacer una historia muy narrativa.
había que contar y contextualizar los hechos. ¿Me explico? Soy un convencido de que la historia tiene que escribirse a partir de cadáveres y no, perdón, de fantasmas y no de cadáveres. Porque si la historia se convierte en cementerios, es únicamente homenajes, efemérides, pero no generas esta actitud del fantasma histórico que te puede hacer bu en el presente y te asusta. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí, las fuentes fue muy importante, fue padrísimo tener acceso a la nostalgia, a la memoria de los participantes, repito, agentes de la DFS, coordinador de la DFS, periodistas, evidentemente actores políticos, estudiantiles. Entrevisté por nada más y nada menos que el exgobernador Melquiades Morales, que era estudiante en el 61. Claro. Parte de lo que era el directorio estudiantil, algo así se universitario, llamaba, ¿no? Universitario. exactamente, ¿no? Y genero, evidentemente, un pequeño antecedente para dar a entender por qué llegamos al 64. Empiezo un poco con el 61, el movimiento de reforma universitaria, para contextualizar por un lado, no intromisión, este trabajo de inteligencia sucia que hacía la Dirección Federal de Seguridad desde el 61 para llegar con esta fuerza social que provoca el movimiento lechero, el movimiento cívico popular del 64, y provoca estas voces en rebelión. ¿Sí me explico? Entonces, sí es un juego maravilloso donde como historiador tienes que irte con la voz, con el testimonio, con la reflexión de todo tipo de documentos, desde las cartas, las actas de los consejos universitarios, la situación de los estudiantes, en fin. Me faltó, por desgracia, pero ya no vivían los antiguos lecheros como tal, los líderes campesinos de Chipilo, pero bueno, ahí era haber acudido a sus descendientes, a sus herederos, y ya hubiera sido una memoria un poco modificada, porque como bien sabemos, la memoria tiene sus juegos de ficción y de fantasía, y incluso cuando fuiste el actor social, el actor histórico, ahora imagínate cuando se pasa un filtrito por ahí, ¿no? ¿Mande? Pasa un filtro, como si fuera Instagram. Ahí lo convierte un poco a lo que más o menos... Teléfono descompuesto. Exacto. Oye, Fritz, pues muchas felicidades por este libro. Ya tengo muchas ganas de leerlo. Por aquí ya nos están escribiendo. Checa este mensaje de Horacio René. Dice, de una vez me apunto al libro de Glockner. Haiga que hacer lo que haya que hacer. Dice. No, por favor, que no se convierta en un calderoncito. Simplemente que lo pida. Ya lo pidió, ya se apuntó. Es Eso, la lista previa. Y sí, yo también me bien. apunto y yo creo que mucha gente se va a apuntar en este momento. Por aquí ya están haciendo sus pedidos previamente, Hugo, ni modo. Pues como Adelante. ¿cuántos libros vamos a tener nada más para que yo vaya haciendo mis planes? Los que sean necesarios. Esa es la ventaja de la edición digital. Puedes comprarlo, los que quieras. Ok. Ahí. Bueno, pero no va a haber cortesías impresas. Ah, no, sí. Eso todavía danos unos días para ver cómo nos organizamos. Órale. Perfecto. Sí. Muchas pues les gracias, mando un abrazo, Ricardo. querido Hugo, Fritz. Gracias al auditorio, gracias, Fritz. Estamos en contacto. Querido Hugo, mil gracias. Chao. Querido Ricardo, abrazotes, estamos en contacto. Abrazos, vamos a hacer un corte Chao. rapidísimo y regresamos aquí al De Eso Se Trata.